Desde que regresamos de Roma, mi colega y amiga Paolo Ugaz y yo, donde estuvimos reunidos con no pocos periodistas, tratando de escudriñar en qué iba el caso Sodalicio, y también nos reunimos con no pocos cardenales y algunos miembros de la Curia Vaticana por el mismo tema. Nos hemos encontrado o nos hemos topado o chocado, o como quieran llamarlo, con una arremetida judicial, pero qué bestia. Más embravecida que las anteriores, que no eran moco de pavo. Ahora, el sodalicio y sus sicarios, para decir las cosas como son, han vuelto pero con todo. Con todo. En mi caso, estamos hablando de una demanda fabricada, construida, inventada, con fracciones de verdad y con mentiras del tamaño de la catedral, que no solamente ha sido resucitada, sino modificada, cambiada, metamorfoseada y llevada al grado de querer meterme a la cárcel sí o sí. Al Urigán, Choncón, a no sé dónde, pero a la cárcel. Tal cual. Y por cierto, valiéndose de fiscales incompetentes, es lo que quiero creer, o corruptos, que no lo descarto. Y lo digo así, con todas sus letras, porque no hay otra explicación. No hay ninguna otra explicación. Y se reactiva esta campaña judicial precisamente, ¡oh, qué sorpresa, qué coincidencia! Cuando la suerte del sodalicio estaría por definirse muy pronto. Yo ya lo había advertido, cual profeta. Con el cierre del sodalicium o sin cierre del sodalicium, la campaña contra Paolo Ugaz y este pequeño servidor iba a conocer niveles inauditos, inéditos, y no me equivoqué. Utilizando, por cierto, bien a su estilo, la justicia peruana como instrumento de venganza, como instrumento de coerción, chantaje o de castigo, ¿no? Así es que aquí me tienen listo y premunido para defenderme y dar la cara. Porque si no me defiendo yo, nadie más lo va a hacer por mí. Ergo, en consecuencia, con el riesgo de aburrirlos una vez más, voy a tratar de, en este caso, desbaratar la estupidez monumental y colosal que han armado contra mí. Y en la que un fiscal de apellido Caballero ha decidido tomar la posta de los fiscales Reinaldo Avia y Víctor Vidal Fernández. Y el tema tiene que ver con el hecho de que hacia finales del año 2017, cuando este servidor todavía era un próspero empresario, decidí tomar un caso con el Estado peruano. La empresa en la que era socio fundador, pues hay que decirlo, jamás contrataba con el Estado, por diversas razones. Pero esta convocatoria me animó, no solamente me animó, me entusiasmó, no por el monto, sino porque tenía un componente político
en el que pensé tenía que comprometer, ¿no? ¿Cuál era? Que el fujimorismo quería, en ese segundo, neutralizar lo que luego se llamaría el caso Lavajato, o Lavallato, o como quieran llamarlo. Es más, el equipo especial no había sido creado, ni siquiera en ese momento. Cuento corto, hice la consultoría, que fue lo que se llama en el argot una situación de manejo de crisis o gestión de crisis. Y, tampoco lo voy a negar, fue exitosa, funcionó. Mi participación ahí funcionó. Bueno, eso fue fines del 2017, inicios del 2018. Y resulta que en el 2018, cuando Elso Alicio empieza la campaña mediática y judicial contra los periodistas Daniel Llovera, Paolo Ugaz y este pequeño servidor, esta consultoría con el Estado es usada como parte de esta gigantesca campaña de acoso judicial y mediático contra estos tres periodistas, pero esta es la que usan contra mí. E inventar una narrativa que, como verán, no se ajusta para nada a la realidad. Pero para nada. Hay una fraccioncita de verdad. Sí, lo demás, todo es mentira. Pero todo. Y la cosa viene más o menos así. Bueno, quien empieza la campaña formalmente, institucionalmente, ya como saben los que han seguido el caso Soalicio, fue el entonces arzobispo de Piuritumbes, José Antonio Eguren Ansel, ¿no? Con una querella de difamación totalmente absurda y carente de sentido contra mí, el burro por delante, porque fui el primero cronológicamente hablando, y luego contra Paolo Ugaz, y ahí nomás siguió Daniel Llovera. En mi caso, el Fujitrol, entusiasta en tirarse contra nosotros con todo, uno de los Fujitroles, porque fueron varios, pero uno de los principales en ese momento se llamaba Edgardo Palomino Martínez, vinculado a Rafael López Aliaga, porque fue candidato al Congreso bajo la agrupación de Rafael López Aliaga, junto con Luciano Reboredo, el director de La Abeja, y Uriben Esmuel, ese sí conocido sicario profesional ya desde los tiempos de Vladimiro Montesinos y la prensa chicha, ¿no? Dicho sea de paso, tanto a Edgardo Palomino Martínez, a Luciano Reboredo y a Uriben Esmuel los he querellado por difamación a través del estudio Arbizu y Ugaz. A Reboredo ya le gané en la primera instancia y, ¿qué creen? Edgardo Palomino Martínez y Uriben Esmuel están en calidad de no habidos. Pero continúo. Este individuo, Edgardo Palomino Martínez, dedicado literalmente de cuerpo y alma a escribir crónicas en el diario La Razón contra Paolo Ugaz, pero crónicas tras crónicas tras crónicas a un nivel de enfebrecimiento alucinante, y en paralelo, además de escribir y dedicarse así a anunciar que iba a escribir un libro contra Paolo Ugaz sobre las chalinas verdes y no sé qué vaina, en paralelo se dedicaba a fabricar demandas contra mí, demandas calumniosas, pero penales, en diferentes fiscalías contra mí.
Una de las primeras es que Pablo Sánchez, el ex fiscal de la Nación, era mi amigo de toda la vida, además de cuchipandas. En serio, casi lo dice así. Y que como era mi pataza, de pronto un día, cuando era fiscal de la Nación, dijo, oye, quiero beneficiar ilegalmente con una consultoría a Pedro Salinas, ¿no? Mi yunta, uña y carne conmigo, y vamos a simular la consultoría, vamos a fingirla, como que se hizo, pero en realidad no se hizo. Y, por supuesto, hubo un fiscal que la admitió. El nombre del fiscal, Reinaldo Avia. Y luego, esta demanda, trastocada, metamorfoseada, resulta como no caminó, se cambió en que en realidad ya Pablo Sánchez no era mi pata de toda la vida y ya no era mi pata de cuchipandas, sino más bien era Janet Talavera, quien fue jefa de comunicaciones del Ministerio Público cuando Pablo Sánchez era fiscal de la Nación. Y es ella, junto con otro grupo de gente que no conozco, ¿no? Y con esa gente que no conozco, todos nos habríamos coludido para beneficiarme a mí, y no a ellos, ¿no? Algo que suena bastante raro, pero esto lo asume el fiscal Víctor Vidal Fernández. Todo esto, por cierto, todo esto, si ven en los archivos de la mula y buscan Apocalipsis Now, Pedro Salinas, Reinaldo Avia, Apocalipsis Now, Pedro Salinas, Víctor Vidal Fernández, se van a encontrar con parte de esta historia que les estoy comentando. Porque lo cierto es que la demanda, al ser admitida, prosperó. Y cuando sale Avia y entra Vidal, continuó. Y no solamente continuó, sino que ha llegado a unos niveles que, a pesar de que ya el caso había prescrito, se ha reactivado. Cosas que ocurren en la justicia peruana, ¿no? En este país. Es más, llegamos en un momento con el fiscal Víctor Vidal que prácticamente le pidió a un juez que me den casi arresto domiciliario, pero con otro vocabulario leguleyo, que lo denuncié aquí también, en el que pretendían que no saliera de mi casa en Mala, salvo con orden judicial, que pague una caución de 7.000 soles, que no podía salir del país, ¿no? Porque podía, no sé, qué sé yo, fugarme. Y algo no menos importante, que no hable sobre el caso, que me calle, que el juez me silencie. Por suerte, porque eso fue suerte, me tocó un juez probo, un juez correcto, un juez con sindéresis, peruano, o sea, con sentido común, con capacidad de juzgar correctamente la realidad. Y le dijo que no a Vidal, y ahí quedó la cosa. Y luego el caso prescribió, se terminó por un tema de tiempo. Claro, luego de ordenar en el camino un operativo de marcaje y reglaje denominado Operativo VIP. Guachafísimo. Pero aquí y en otros lugares en Lima habían policías encubiertos tomando fotos de mi casa. Y como yo salgo muy poco, nunca llegaron a encontrarme la fotito famosa así de las películas, ¿no? Subiendo a mi carro, movilizándome, ¿no? No.
se dedicaron a tomarle fotos al medidor de luz, a que encontraron en una de las casas vecinas que soy miembro de la junta de regantes, fotos de mis perros y cosas por el estilo. Luego de eso vino el famoso allanamiento, en plan Chapo Guzmán, ¿no? En la madrugada con mi hija menor adentro, para llevarse mi celular, que eso sí se llevaron, y tratar de llevarse mi computadora, que no pudieron llevarse porque la tengo empotrada a la pared. Porque yo sabía que el Sodalicium, a través de choros, ladrones, podían entrar para llevársela, porque en ese momento estaba escribiendo un libro súper importante, Sin Noticias de Dios, una autopublicación que salió en diciembre del 2022, que fue utilizada como uno de los insumos principales, no fue el único, en la investigación de la misión Shitluna Bertomeu. Como dijo el fiscal a cargo, enviado por Vidal, pero señor Salinas, algo le tengo que llevar a mi jefe. Dije, la única manera de llevarse la computadora es rompiendo la pared. Y yo me voy a encargar, cuando usted se vaya, de fotografiar este atropello, que no resiste ningún test de proporcionalidad. Y esa foto va a dar la vuelta al mundo con su cara. Porque usted ha venido a llevarse una investigación periodística. Bueno, al final le di un disco duro que tenía las 150 primeras páginas nada más. Y se fue. Después de 6 horas y pico de tenernos técnicamente secuestrados. Desde las 4 de la mañana como hasta las 10 y pico de la mañana. En fin, eso y más, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Esto es realmente increíble. Bueno, prescrito y todo este caso, resulta que ahora quieren resucitarlo y llevarlo hasta el final, hasta las últimas consecuencias, y eso supone cárcel para este pequeño servidor. Es la venganza del sodalicio. ¿Cómo tiene que ver el sodalicio? Bueno, lo van a ir viendo poco a poco y será como una saga de la Guerra de las Galaxias, episodio 1, episodio 2 y así. ¿Qué pensaban en el sodalicio? ¿Que no me voy a defender? ¿Que me iba a quedar callado? ¿Que me iban a asustar? O sea, si siempre he dicho que el Sodalicium Christiane Vitae es una organización sectaria y de características mafiosas, bueno, hoy por hoy están actuando más mafiosos que nunca. No me digan que no, porque sí. Así que aquí va episodio 1. Vamos, Pato. Bien, vamos a comenzar con el episodio 1 en esta historia rocambolesca, según la cual quieren cárcel efectiva para este pequeño servidor. Tal cual se los cuento. Aquí tengo el parte del mamotreto de 1594 páginas que ha sido presentada o presentado al juez Manuel Antonio Chullo con fecha 23 de octubre del 2024. El juez Manuel Antonio Chullo es del segundo juzgado de investigación preparatoria especializada en delitos de corrupción de funcionarios y crimen organizado de Lima, nada menos. Y aquí nos quieren implicar a los siguientes: Janet Rocío Talavera Tello, en calidad de autora por la presunta comisión del delito de colusión agravada y alternativamente negociación incompatible.
Acto seguido viene este pequeño servidor, Pedro Eduardo Salinas Chacaltana, en calidad de cómplice por la presunta comisión del delito de colusión agravada y alternativamente negociación incompatible contra Alejandro Arturo Silva Reina en calidad de cómplice por colusión agravada, negociación incompatible y alternativamente usurpación de funciones contra Carlos Vargas en calidad de autor de colusión agravada, negociación incompatible y falsedad ideológica, y contra Jorge Luis Palomino, autor de colusión agravada, negociación incompatible y falsedad ideológica. Debo decir, a pie de página, que varios de mis cómplices y autores de estos gravísimos delitos no los conozco. O sea, mis supuestos coludidos no los conozco. Continúo. Esta basura, porque eso es lo que es, y ella tiene una historia larga, ¿no? Pero la han resucitado, le han dado vigencia, ha alcanzado lo que se llama la etapa intermedia en el proceso. La etapa intermedia, para más señas, constituye el espacio procesal a cargo del juez de la investigación preparatoria, la cual tiene por finalidad preparar la causa para el juicio oral o decidir su archivo. Como van las cosas, yo creo que eso del juicio oral es algo como inminente, ¿no? Porque qué manera de acelerar las cosas por parte de estos mafiosos del Sodalicium Christianevit. El autor de este despropósito, el cual, como ven, es solamente una partecita de 1500 y pico páginas, es el que le ha tomado la posta al fiscal Reinaldo Avia y luego al fiscal Víctor Vidal Fernández, se llama José Emilio Caballero Miranda, fiscal provincial a cargo del tercer despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima Centro. ¿Quién es el que formula esta acusación? Que, como les digo, ya venía de los tiempos de Avia, pasando por los de Vidal, y ahora quien ha tomado el testigo, la posta, el encargo, es José Emilio Caballero Miranda. Y acusa a Yanet Talavera, a este pequeño servidor, Pedro Eduardo Salinas Chacaltana, Alejandro Silva, Carlos Vargas, Jorge Luis Palomino. Y empieza a tratar de darle sentido a esta cosa que no tiene ningún sentido. Sobre el objeto de actuación, se atribuye a los acusados Yanet Talavera, en su condición de gerente central de la Oficina de Imagen Institucional del Ministerio Público, Carlos Vargas, en su calidad de especialista en contrataciones públicas de la Gerencia de Servicios Generales del Ministerio Público, y Jorge Luis Palomino, en su condición de gerente de Servicios Generales del Ministerio Público, haberse concertado con este pechito, Pedro Eduardo Salinas Chacaltana, en su condición de apoderado y director de la empresa Chirinos y Salinas Asociados, con la participación y asistencia de Alejandro Silva en su calidad de asesor del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, para beneficiar ilegalmente a la citada empresa, donde se habría diseñado, pactado y ejecutado un servicio de asesoría comunicacional entre el mes de noviembre del 2016, no, perdón, 2017 y 13 de noviembre del 2017. Reitero, si no quedó claro, ¿no? Yo, con los cuales quienes me habrían beneficiado ilegalmente, no los conozco.
Conocí a Yaneta Lavera en el contexto de el servicio que se brindó. Fines del 2017, inicios del 2018. A Alejandro Silva en ese mismo contexto. Es más, no tengo, salvo el de Alejandro Silva, porque justamente a raíz de esa fecha, noviembre de 2017, quedó registrado su teléfono en el mío. Pero con Yaneta Lavera, Carlos Vargas Hidalgo, Jorge Luis Palomino Quesada, mis supuestos socios criminales, nunca he tenido sus contactos en mi teléfono, con sus nombres o con otros nombres. Nunca he intercambiado mensajes, nunca nos hemos llamado por teléfono. Entonces, ¿de qué Michica están hablando? Por Dios, qué fácil es incriminar a alguien en un hecho aparentemente delictivo en una institución supuestamente tutelar del Estado peruano. Es alucinante. Me siento así en una historia de Kafka, literalmente, en el proceso. ¿Qué dice acá? Se hizo parecer que el proceso de contratación del citado servicio de consultoría en comunicación se formuló desde el 22 de diciembre del 2017 y se ejecutó en enero del 2018, cuando previamente fue concertado y ejecutado entre noviembre y diciembre del 2017. Ya. Los hechos antes descritos habrían generado un beneficio ilegal a mi entonces empresa con la realización de esta asesoría comunicacional. Y que, ojo, gravísimo, periodistas y o líderes de opinión tengan acceso a información off the record respecto al caso Lavajato. Primera cuestión, la información no era off the record. Un off the record suele ser de uno a uno, ¿no? Acá estamos hablando de varias reuniones informativas con periodistas de todos los medios, donde cuernos está el off the record. Este fiscal realmente o es un incompetente de polendas o tengo todo el derecho de sospechar de que hay corrupción acá atrás. Porque no hay otra explicación. Es que no hay otra explicación. O es lo que deben haberlo, ¿no? Fiscales tontos, ineptos, con un problema de sindéresis jodido, que son incapaces de juzgar la realidad como es, o ha habido coima, ha habido su aceitada de por medio. Porque no hay ninguna otra justificación, es que no hay una tercera opción, si no quedó claro. ¿Qué más dice? Ah, el caso Lavajato. El caso Lavajato, en ese segundo, no existía como tal. No había equipo especial. Es más, el fujimorismo se lo quería tumbar antes de que empiece. Esa es la historia real. Pueden ir a los archivos periodísticos, ver las fechas y ver si ya había caso Lavajato. Los únicos periodistas comprometidos con el tema eran Gustavo Gorriti y su equipo de IDL Reporteros y la periodista Rosa María Palacios. El resto estaba en otra. Recién se estaban informando de que la cosa venía fuerte. Individualización, específica a cada uno de los imputados.
Se le imputa a la acusada Janet Talavera haberse concertado con sus coimputados Jorge Luis Palomino, Alejandro Silva, Carlos Vargas y Pedro Eduardo Salinas Chacaltana, con la finalidad de beneficiar ilegalmente a mí en este servicio de asesoría comunicacional. Bueno, eso es falso. Eso es falso. Para comenzar, debería haber habido, ¿no es cierto?, coordinaciones previas. ¿Para qué chucha me incautan el celular donde pueden comprobar que no ha habido nada de lo que dicen acá y después publicar esto? ¿Cómo se explica? Una vez más, estamos ante un fiscal incompetente, que sería este señor Caballero, o un fiscal corrupto. No hay tercera opción, porque no la hay. No ha habido colusión, no ha habido concertación, no ha habido coordinación de ningún tipo previamente a la consultoría. Además, me benefician ilegalmente a mí. Ya, asumamos que por un segundo es cierto. Yo me quedé con los 15.300 soles que fue el costo del servicio y no compartí con nadie. Los cabeceé a todos. A Yaneta Lavera, a Carlos Vargas, a Jorge Luis Palomino y a Alejandro Silva. A todos los cabeceé. A ninguno le tocó su tajada. ¿Qué habría hecho Yaneta Talavera? Participó en las tratativas y o coordinaciones respecto al diseño y ejecución de servicios de asesoría comunicacional. Falso, falso, eso no pasó. Emitió la conformidad al servicio de asesoría y consultoría externa en comunicación, pese a que no se habría cumplido con el servicio. Pero si luego después lo documentan, está documentadísimo que el servicio se hizo y de forma exitosa además. ¿De qué acusan a Yaneta Lavera? En conclusión, se habría defraudado patrimonialmente al Estado a que se pague a la empresa, entonces de la que yo era socio y fundador, el monto de 17.000 soles, que el monto líquido era 15.300 soles. Yo no sé cuánto ha gastado el Estado peruano a costa de los pobres contribuyentes, porque para llegar a esto han pasado por una cosa que se llamó Operativo VIP. Así de guachafo era el nombre del operativo. Para hacerme, durante un tiempo indeterminado, marcaje y reglaje, no solamente en mi casa, sino también en las de estas personas. Fuera de ello, hubo un allanamiento múltiple. Yo vivo en Mala. La cantidad de autos y personal que llegó esa madrugada fue impresionante. Ya solamente en gasolina y recursos, o sea, ya creo que están volando sobre el tema. Para luego continuar con estas casi más de 4.000, menos de 5.000 páginas, donde otra vez recursos humanos y qué sé yo, para implicarme con forceps en algo en lo que es absolutamente falso. Ni colusión agravada, ni negociación incompatible. Yo no sé cuál es la instancia en el Ministerio Público que debería ponerle la lupa a fiscales ineptos o corruptos, como en este caso. Porque una de las dos es este fiscal Caballero. Y lo digo como me sale del forro. Porque, reitero, no hay una tercera opción que defina la actuación y el comportamiento indescriptible e inefable
de este fiscal, cuyo nombre voy a repetir, porque de verdad que es más que sospechoso, José Emilio Caballero Miranda, fiscal provincial a cargo del tercer despacho de la segunda Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima Centro. Y lo dejo ahí. Hasta aquí el episodio 1. Mañana continuamos con el episodio 2 y así voy a seguir. Porque si no me defiendo yo solito, nadie me va a defender. Así las cosas me tendrán hasta el hartazgo defendiéndome de este proceso kafkiano, surreal, lisérgico y rocambolesco. Hasta mañana, si la tolerancia lo permite. ¡Chao!